me comunico ya con Patricio Doval desde Rosario, porque vamos a hablar acerca del INTA, Pato. La verdad que hay muchas personas que están hace meses atravesando momentos angustiantes, principalmente los empleados, porque no saben qué va a pasar en su futuro. No hubo muchas declaraciones hasta ahora acerca de esta reorganización del INTA principalmente. ¿Qué es lo que se supo últimamente? Buen día, bienvenido. Bueno, el que habló, Dai, ¿cómo te va? Buen día, buen mediodía para todos. El que habló en las últimas horas es el jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos. Lo hizo en el marco de una feria realizada en la Sociedad Rural de Buenos Aires y allí dio algunos datos respecto de que se estaba terminando de definir el decreto, el objetivo de concentrar la administración en la Secretaría de Agricultura para reducir la administración y ordenarlo. Palabras textuales prácticamente las que estoy emitiendo y que se las podemos adjudicar al referente del Poder Ejecutivo hasta ahora, de los pocos que ha hablado en relación a la inminencia de un decreto que se esperaba incluso cuando uno intercambiaba mensajes a última hora de ayer, Dai, y en la mañana de hoy se esperaba que este viernes tengamos ya publicado en el boletín oficial los decretos de cambios administrativos, tanto para el INTA, para el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, como para su homónimo que trabaja sobre la industria, el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Aparentemente la línea es la misma para los dos organismos, aunque, claro, tienen esquemas administrativos hoy día diferentes, además de una estructura presupuestaria diferencial. El presupuesto que necesita para funcionar bajo estas condiciones el INTA es más voluminoso respecto de las partidas que hacen falta para que el INTI con su estructura actual opere, pero bueno, se esperaba precisamente el decreto que por ahora no ha salido. Esto no se descarta de que quizás haya algún tipo de novedad a última hora de este viernes o incluso durante el fin de semana. En el caso del INTA, Dai, lo que hay que decir es que bueno, el objetivo es desestructurar su esquema directivo que mantiene hoy el organismo, en donde tenemos, por ejemplo, 3 representantes del Poder Ejecutivo Nacional o del Gobierno, uno por la Presidencia de la Nación, uno por la Vicepresidencia, que además controla el Senado, y otro por la Secretaría de Agricultura en estos momentos. Pero después hay 7 sillas dentro del directorio que vienen del sector público-privado, y me parece que ahí está una de las virtudes más interesantes que tiene este organismo, que a diferencia quizás de otras entidades que tienen ligazón con el Estado, en el caso del INTA ha venido trabajando muy fuertemente y de manera virtuosa, porque te lo dicen los mismos privados, con el empresariado argentino, porque muchos de los hitos tecnológicos que ha desarrollado el INTA o que se han investigado dentro de sus organismos, de sus centros experimentales distribuidos en todo el país, después han pasado a manos privadas, y son los privados los que terminan pagando licencias, pagando regalías y en parte también financiando el presupuesto del propio organismo. Bueno, el plan del Gobierno Nacional, al menos lo que se deja trascender, es que se intentaría limitar las sillas vinculadas al sector privado o las entidades, por ejemplo, del campo, para que haya una especie de 3-3, 3 representantes del gobierno, 3 vinculados al ámbito institucional / privado, y que en caso de un empate siempre puede desempatar el Poder Ejecutivo, y esto a la luz de los cambios que estarían estructurando bajo este nuevo organigrama administrativo en el INTA, básicamente restringir presupuesto y también reducir algunas de sus más de 400 sedes entre campos experimentales, sedes administrativas, oficinas técnicas que están incluso en el área urbana de algunas de las ciudades argentinas, desplegado en todo el territorio, porque no solo trabajan, por ejemplo, sobre los cultivos extensivos, sobre los granos gruesos, sino que el INTA también tiene dependencias específicas que están muy cerca de, por ejemplo, los productores de economías regionales. Si hablamos de presupuesto, el presupuesto del organismo, del INTA, al 30 de mayo ascendía a 244.000 millones de pesos, pese a que Federico Sturzenegger, otro referente del Gobierno Nacional, había hablado de más del doble de esa cifra, un elemento que con el que intentaba argumentar la necesidad de bajar el presupuesto. La realidad del INTI, del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que por ejemplo aquí en provincia de Santa Fe tiene representación en Rosario, en Rafaela con 2 oficinas,
y con menor personal en Santa Fe, hoy sin sede, sin espacio físico, y también en Reconquista. Bueno, el presupuesto es más acotado, son 85.000 millones de pesos los que tiene en lo que respecta a gastos de funcionamiento, y de acuerdo a lo que se sabe hasta ahora, el INTI dejará de ser un organismo autárquico para convertirse en una unidad dependiente de la Secretaría de Industria y de Comercio, bajo la coordinación de Pablo Lavigne, quien esta semana de hecho estuvo reunido con Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación, y con Luis Caputo. Ese cónclave se desarrolló en la Quinta de Olivos. En definitiva, y bajo el encuadre que a todas luces parece que en las próximas horas se va a confirmar, tanto el INTI como el INTA van a quedar bajo la órbita del Ministerio de Economía. Por un lado, el INTA bajo el paraguas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, que depende del ministro Luis Caputo, y lo mismo pasará con el INTI bajo el control de la Secretaría de Industria y Comercio. Antes eran dos carteras, por un lado Industria, por el otro lado Comercio, ya hace un tiempo unificadas bajo el control de Pablo Lavigne. Veremos qué pasa. Sí, y esto es real, porque uno intercambia mensajes con referentes por ejemplo, gremiales, tanto del INTI como del INTA, hay mucha incertidumbre en los trabajadores, porque entienden que estos cambios que dan por tierra con la autarquía de ambos organismos son la puerta de ingreso a algo que no se sabe todavía, que es la posibilidad de que se achiquen puestos de empleo y también se rematen, se vendan terrenos que son propios de estos organismos. Sí, o se achique el empleo, que es una situación gravísima, o también le modifica totalmente la vida del trabajador, porque si cierran en la dependencia donde está trabajando, lo trasladan a kilómetros. Eso también puede llevar a que se achiquen más todavía las posibilidades de mantener el empleo. Pato, muchísimas gracias y lo seguimos. Bueno, después cuando ya sepamos si hay modificaciones concretas la semana que viene, lo volvemos a analizar. Claro que sí, estaremos atentos al devenir de esta información. Que tengan buen fin de semana, y nos reencontramos el lunes. Igualmente, hasta luego, Pato.